Hola chicos, voy a Aco o Tolemaida o Acre. ¿Me acompañan? ¡Vamos! De la estación de tren de Aco al fuerte son 2,5 kilómetros. Caminé los 2,5 kilómetros y llegué al fuerte. Cuando llegué a la playa, me di cuenta cuántos árabes hay, muchos musulmanes. Si ustedes ven a todas esas mujeres que están vestidas de negro, son musulmanas que aun cuando vayan a la playa tienen que vestirse de esa forma. Y me di cuenta que habían varias que utilizan un vestido, un traje especial para bañarse al que le llaman burkini. Y les pongo aquí un ejemplo, pero habían varias utilizando ese tipo de ropa, de burkini. Pero la playa, los hombres no tienen que vestirse de alguna forma especial, pero las mujeres sí. Eso implica, esa forma de vestimenta es particularmente de los árabes. Y esta es una de las playas de Aco, las playas públicas. Aco o Acre. La ciudad de Acre o Aco en hebreo se encuentra situada en la costa de Israel, exactamente aquí, y pertenece al distrito norte del país. Sus costas son bañadas por el mar Mediterráneo. Se cree que fue fundada hacia el año de 1500 a.C. Es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo y en otro tiempo se le conocía como San Juan de Acre. Si revisamos un poco la historia bíblica, Aco es mencionada en el libro de Jueces, capítulo 1, y dice así, del versículo 30 al 32. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. ¡Hola! 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 ¡Bye! ¡Adiós! ¡Shalom! ¡Salam بالعربي! ¡Oh! Yes. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ahí está Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Ahí acaba la cita bíblica, y esto significa que el pueblo de Israel no obedeció al Señor, arrojando a los pueblos que habitaban en esta región. Aco era parte de estos pueblos paganos a los que debían echar fuera, pero no lo hicieron. Como consecuencia de ello, se mezclaron con ellos y aprendieron sus costumbres, como dice el Salmo 106:35. Ahora, el pueblo que habitaba la mayoría de estas costas se llamaban fenicios y eran un pueblo rico, vivía del comercio marítimo. Vivían en las costas y comerciaban riquezas a través de sus barcos. Si ustedes investigan un poco acerca de los fenicios se van a dar cuenta. Pero este pueblo era un pueblo idólatra e inmoral. La Biblia nos dice que con el tiempo esta región llegó a ser parte de Israel, del reino del norte. Recuerdan que Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el del sur Judá. Pues esta parte de Aco llegó a ser
a formar que esta ciudad de estos pueblos llegaron a ser parte de la zona de Israel, la parte norte, y tanto fue así que uno de los reyes malos del norte de Israel, el rey Acab, se casó con una princesa fenicia, Jezabel, que inclinó el corazón del pueblo al paganismo y perversión. Es por eso que Acre es una ciudad con una dilatada historia. Ahora, como ya sabemos, el reino del norte fue conquistado por Asiria, y así fue también con los otros pueblos de esta región. Luego, en el año 332 a.C., pasó a formar parte de los griegos con el imperio de Alejandro Magno, porque ellos conquistaron a Siria. Luego pasó a manos de los Ptolomeos. Desde entonces se llamó Ptolemais o Ptolemaida. En esta época era un puerto de importancia para la región de Galilea y Damasco. Luego esta región pasó a manos del Imperio Romano, manteniendo el nombre de Ptolemaica. Fue durante esta época que se lleva a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después de su ascensión y con el establecimiento de la Iglesia, Pablo viaja por todo el mundo conocido para anunciar el Evangelio, y no dudo que él haya zarpado o arribado en este puerto, en el puerto de Ptolemaida, tan importante que aún una iglesia se había establecido allí. El libro de los Hechos de los Apóstoles señala que Pablo de Tarso se detuvo allí de camino a Jerusalén, y al regresar de su tercer viaje misionero, en Hechos 21:7, porque dice: terminamos nuestro viaje por mar yendo de Tiro a Ptolemaida. Tiro también era parte de los fenicios, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Fin de la cita. Para este tiempo los cristianos eran perseguidos y fueron esparcidos por todas las regiones del Imperio Romano. Los romanos eran una cultura politeísta, creyendo y adorando a muchos dioses, y aún el César se creía una deidad o un dios. En este tiempo hay una lucha encarnizada por hacer desaparecer el cristianismo. Llega al punto que en el año 313 después de Cristo, que el emperador romano Constantino establece el cristianismo como la religión oficial, ya que ve que no puede luchar más contra ella. Pueden imaginarse cómo la legalización oficial del cristianismo como religión oficial termina por pervertir la doctrina y convertirla en un poder político y religioso. Cuando el Imperio Romano se divide en Oriente y Occidente, la Iglesia también se divide, de tal modo que la Iglesia de Occidente tiene su sede en Roma y la Iglesia de Oriente tiene su sede en Constantinopla, y llega a convertirse en la Iglesia bizantina. Acre o Aco quedó integrada en el Imperio Oriental, más tarde renombrado como Imperio Bizantino. En el año 638 después de Cristo, la ciudad se incorporó al primer estado islámico en rápida expansión. Fue bajo el dominio musulmán cuando se recuperó su antiguo nombre de Aco. Durante las cruzadas, Balduino I de Jerusalén conquistó la ciudad en 1104. Saladino I, sultán de Egipto y Siria, la reconquistó en 1187. Poco después, en 1191, en la Tercera Cruzada, volvió a manos cristianas. Fue entonces cuando recibe el nombre de San Juan de Acre. Berenguela de Navarra vivió en la ciudad de Acre mientras su esposo Ricardo Corazón de León realizaba sus campañas contra los sarracenos. Al final del periodo de las cruzadas, Acre era la última posesión cristiana en Tierra Santa. En la historia universal se le llama cristianismo a los que creían en el nacimiento y muerte de Cristo en la tierra de Israel. En 1291, los musulmanes al mando del sultán mameluco Al-Sharaf Khalí asediaron la ciudad, que tuvo que rendirse.
En 1517 el Imperio Otomano se apoderó de la antigua ciudad y en 1799 el almirante británico William Sidney Smith negocia una alianza entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano contra la intervención francesa en Egipto. Aislado en Oriente desde la victoria británica de Abikur, Napoleón Bonaparte trata de favorecer una rebelión en Siria contra los turcos y a partir del 20 de marzo somete a la ciudad de Acre a un sitio de 2 meses, el asedio de Acre. A eso se le llamó el asedio de Acre. Y si ustedes ven en las ruinas, allí están escritas como los cañones que utilizaron para la defensa del fuerte contra el ejército francés con Napoleón Bonaparte, que finalmente tendrá que levantar el 21 de mayo, y los británicos ayudaron eficazmente a los turcos sitiados. En 1918 los británicos asumen el control en la región tras el desmembramiento del Imperio Otomano a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, quedando Acre incorporada al mandato británico de Palestina. Eso ya fue bien cerquita, o sea, digo que es mucho más contemporáneo porque antes de que fuera propiedad de Israel estaba bajo el mandato inglés o británico. El 4 de mayo de 1947, numerosos presos judíos pertenecientes a grupos sionistas se fugan de la cárcel de Acre. Y el 17 de mayo de 1948, en el marco de la Guerra de Independencia de Israel, fuerzas de la Haganá recuperan Acre, que quedará finalmente incorporada al Estado de Israel. 20 shekels. Hoy día desarrolla una importante actividad industrial de acero, tiene también una buena flota pesquera y además es una ciudad turística. Y ustedes pueden ver cuánto turismo hay allí en la ciudad y ofertas de comida y de paseos en lancha o en barquitos. Acre ha sido una de las ciudades mixtas de Israel, en las que una mayoría de judíos, el 70%, y una minoría de árabes musulmanes, que son el 20%. Y está la mezquita con la llamada La Oración, que ustedes pueden escuchar. Esa es la llamada a la oración que hacen en las mezquitas musulmanas, y los cristianos solo ocupan el 10% de la población. Pero en realidad los tres pueblos pueden convivir tranquilamente. Con un pasado tan turbulento, hay gran cantidad de restos de la antigua ciudad de Acre. Entre los de mayor importancia están los que hablan de la época medieval. Fue cuando nació de las cruzadas, en las fortalezas de orden de los hospitalarios y los túneles de los templarios que servían para albergar a todos los peregrinos que llegaban a la tierra de Israel y tenían que pasar por Acre. En ese tiempo fue cuando se hicieron todas esas construcciones. También hay restos de la época de dominación otomana, con las mezquitas y baños turcos. Estoy segura que muchos se van a quedar maravillados de esta ciudad como Acre y que haya sobrevivido a tantos acontecimientos históricos. El caso es que en pleno siglo XXI sigue mostrándonos lo bello que es contar con un patrimonio de tanto valor. Cuando descubría la cantidad de reinos que pasaron por esta tierra, solo podía recordar lo que dice el Señor en su palabra. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2, 20 al 22.